Quédate. Enseguida comienza Nuevo Poder. Vamos a hablar de eso. Ahí estamos, Ahí estamos. entrando en el programa 80. Largaron. Ahí estamos despeinados, estamos todo bien. Buenas tardes, como de costumbre. Bien, Ahí bien. andamos. Drones y dronas. Bien. Bien. Yo Guillermo, estoy muy contento. Saludos a la Muy pecera. Remigio, A los compañeros de la pecera, saludos. Guillermo y Alberto. Guillermo Alberto. Yo no los saludo porque no soy demagogo como estos dos. No los saludo a ninguno de los dos ni a... sí. Gracias Los por el quiero mucho título. porque trabajan Sí, De demagogos. desde ahí atrás. bien. ¿Contento? Han tenido un triunfo ahí con la censura que nos aplicó Google, gracias a la edición de acá de la radio. Les quedamos muy agradecidos. Vamos a hablar de eso en el próximo programa, no ahora. Pero explicá sobre qué fue la censura. Bueno, como Mínimo. usamos mínimamente, pero para no distraernos, como en el programa anterior usamos un minuto del programa, ¿se acuerdan de los simuladores? Sí. A los 5 días teníamos casi 600 visitas y Telefe le pidió a Google que ese minuto y pico lo diera de baja porque eran derecho de autor que nosotros no habíamos pedido pagaron. autorización. Fíjense, ¿no? Y Google dio de baja todo el programa. No dio de baja solamente Claro, la parte afectada. la parte afectada, que era un minuto. Dio de baja, suspendió, o sea, bloqueó Claro. que estuviera en la web Google nuestro programa anterior de 1:30 y por suerte nos enteramos a la noche rápido. Esa es la ventaja de ir a hacer pizza a la noche, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, De es no dormir. importante. Mira, Después, claro, vos te despertás, a veces que volvés a dormir, a veces que no. Cuando, ¿viste? algo tenés que hacer. Claro, insomnio, y hago Sí. pis, ya está, qué sé yo, Sí. agarro el teléfono a ver si me vuelvo a dormir. Claro. Y ahí me encuentro con que no duerme. con Tenemos el video. Claro, entonces inmediatamente le avisamos acá a Radio Con Aguante, a Marcos y a todos los compañeros de la pecera, a Guillermo y a Alberto, y sacamos ese minuto y pudimos volver a estar en la web y se sigue O viendo. sea, que se queden tranquilos los oyentes, que está de nuevo para Está ser de nuevo, escuchado. salvo eso. Salvo Bueno, el por eso tecito. lo vamos a hablar en el próximo programa. Programa ¿no? 79 era. Pero que nos dio pie a muchas cosas interesantes, ¿no? Eso fue. Este es la bocha. La Mirá vos. bocha. Ay, El programa ¿Cuántas número acepciones, no? 80. ¿Cuántas acepciones? Sí, tenés desde el Bocha a Bochini, de Independiente, Sí. a la cabeza, ¿a qué más? Al juego de bochas. Sí, yo lo primero que pensé en el juego de bocha. El juego de bochas, Sí. jubilado. Desde jubilado, sí. Así que bueno, y con el tema de hoy, bueno, también la bocha, viste, va, rebota, pega el Arrimar, queremos arrimar la bocha. Está bueno ahí, Sonia, eso de arrimar la bocha, arrimar el bochín. A ver qué arrimamos nosotros. Y vamos a arrimar algo para ver. Y sí. Algo. También las bochas, viste, vos le pones una mechita arriba y es parecida, o sea, Sí. viste, una bombita interesante. Hoy vamos a tirar una bombita interesante con esa carátula, ¿no? Que tenemos, es una bocha con mecha, diría la carátula. A ver, mira, ahí está. La OTAN religiosa controla la Argentina. Menem, Macri y Milei. Es una bocha con mecha, la verdad que ya le encontramos la vuelta. La OTAN religiosa controla la Argentina. Sí. Qué título. Fuerte. Sí. Fuerte, pero bueno, no, digamos, Fuerte pero no mentiroso. no mentiroso. Los hechos reconocidos, hay que interpretarlos. Ahí está el tema, cómo se interpreta la dimensión que ha tomado la religión en la campaña electoral. Sí. Ajá. Las religiones, no la religión, las religiones, ¿no? Sí. Fíjense que hemos tenido desde
desde una misa que han hecho los curas, ¿no? Que vos estuviste, Remigio, Sí. enfrentando a un candidato, porque el candidato agredió al Papa, Sí. enfrentando a Milei, que agredió al Papa. La respuesta de Milei fue subir la apuesta. No sé si todos la saben, pero la respuesta a la misa de Milei fue que vino de Estados Unidos, vino acá. El que sería como yo les diría, el Lanata o el Bernardo Neustadt de Estados Unidos como periodista, a hacerle un reportaje a Milei. Ah, Y en ese reportaje, que tuvo 1 millón de visitas en el mundo, porque el periodista es de la Fox, que es una de las cadenas que manejan los contenidos, así que se garantizó que tuvo 1 millón de visitas el reportaje que le hizo la nata de Yankee a Milei acá en la Argentina, y ahí se despachó otra vez más furioso contra Francisco. Claro. Dijo que de todo, no lo vamos a reproducir, pero lo más es que él defendía a los dictadores sangrientos como Castro y Maduro, por ejemplo. Lo dijo ahí para que todo el mundo lo escuche. Para que sigan los el demonios. Papa defendía a Castro y a Maduro. No, a dictadores sangrientos, por ejemplo, Castro y Maduro. Pero que el Papa lo decía. Sí, Francisco. Sí. Está. Pero y después puso esos ejemplos, dijo claramente que lo que sostiene de la justicia social el Papa es una barbaridad, que es una, como que él es un investigador de, es una mentira total, digamos, y de luego reivindicó a Trump y Bolsonaro públicamente ante 1 millón de escuchas en todo el mundo. Reivindicó la trayectoria de los evangelistas atrás de Bolsonaro y atrás de Trump. Por eso estamos diciendo la dimensión que toma cada vez más. Por primera vez en la historia argentina, la religión es el corazón de la discusión electoral. Por lo menos lo que yo recuerdo de esta democracia. Habría que ver en otras épocas históricas, no viene al caso, pero fíjense la subida de apuesta con un montón de términos agraviantes entre Milei, lo cual no solamente eso, sino diciendo yo no quiero a los católicos, quiero a los evangelistas, lo dijo claramente. Después hizo 2 hechos que lo terminaron de posicionar, la cuestión religiosa en la discusión electoral. Se fue a pasar el Shabbat a Miami, se lo reconoce, con la colectividad judía Lubavitch. Sí, lo más ortodoxo, es la colectividad que sostiene a Netanyahu en el estado una de las colectividades que sostienen a Netanyahu. Es una de los sectores, no es colectividad, digamos. Bueno, es parte de una colectividad más amplia. De rabinos, un grupo de rabinos, no sé cómo llamarlo, que sostienen desde hace muchos años, muchas décadas, a Netanyahu en el Estado, a Netanyahu como símbolo, no es una cuestión personal. Sí. Y fue explícitamente y explicó, ¿no? Ahora fue a pasar el nuevo año judío allá. De hecho, las agresiones que le hizo al Papa generaron que la mano derecha del Papa en el Vaticano, como es Tucho Fernández, dijeran inmediatamente la semana pasada que ven muy difícil que el Papa Francisco, nuestro Papa argentino, venga a la Argentina a raíz de las agresiones que sufre y de que obviamente se imaginan que esas agresiones no son gente, este fundamentalismo judío que está atrás de Milei, no son gente que se queda en las palabras, pasan a la acción. Pasaron a la acción en el propio contra Rabin en el Estado de Israel. Se imaginan lo que son capaces de hacer. Entonces hay una cuestión de seguridad. Están pasando a la acción contra los palestinos también, ¿no? No, eso es viejo. No, es que están los fundamentalistas. Ahora otra vez. Es nuevo. Pero yo creo que son capaces de, si viene el Papa argentino, matarlo acá. Lo digo acá, Son capaces, porque mataron a los propios, mataron a Rabin. El sector que está atrás, religioso, fundamentalista,
que son Gush Emunim, los, ¿cómo se llama? Lubavitch, que son con los que se encontró en Israel, en Miami, tienen el principio de que está escrito realmente ahora vamos a ver algunas imágenes, en un libro que escribieron 2 investigadores judíos muy importantes, muy serios. Creo que tenemos la carátula por ahí, ¿no? Sobre el origen de ese sector fundamentalismo dentro de la sociedad israelí, que tiene el principio de que el alma que no es judía es un alma asesinable. Lo escriben, son rabinos, y está documentado. A ver si tenemos ahí la imagen. Mientras lo vamos teniendo. Y hace mucho dijimos, ¿no? Con el movimiento del Cámara dijimos hace mucho de usar las religiones para la violencia, ¿no? Ya se viene ahí usando. Está. A ver si se puede ampliar un poquito. Hace tiempo ese libro, se viene usando. Que es un libro que tiene 20 años, hace un profundo estudio muy serio de los mecanismos, desde lo cual, como toda interpretación de texto religioso, ahí lo tienen, los fundamentalismos judíos en Israel, esos son los autores, ahí está la traducción, se consigue en internet, cualquiera que lo quiera ver, googlea ese título, lo encuentra en castellano, lo baja y lo tiene completo, y ahí va a haber un estudio muy profundo de cómo hay un sector de rabinos que a partir del año 67, por una serie de razones que no vamos a desarrollar acá, empiezan a explicar de que no puede haber 2 estados, no puede haber el Estado de Israel y el Estado de Palestina, y que todo judío o alma no judía que impulse los 2 estados, hay que ser... por interpretación que hacen ellos de la Torá, se los puede matar. Ahí está desarrollado, explicado. Porque no tienen un alma... Bueno, en una interpretación que no estamos diciendo que todos los judíos interpreten así la Torá, para nada, ¿no? Obviamente. En absolutamente. Hay, como todos los textos religiosos, lo han tenido la Biblia, lo ha tenido el Corán, hay lo sigue teniendo. Siglos de interpretación. Claro, según lo que pase en una serie de cosas. Bueno, el asunto es que esos tipos tienen el poder en el Estado de Israel y están atrás de la conquista del poder de Milei en la Argentina. También de Macri, pero Milei es más desembosado, porque sabemos lo que es la Bullrich. Entonces, ante ese riesgo de asesinato del Papa Francisco por parte de ese sector del fundamentalismo religioso judío, el hombre de más confianza que tiene Francisco, que es Tucho Fernández, que lo ha llevado ahora como a presidir la comisión de lo que fue el órgano inquisidor de la Iglesia, la Comisión de la Fe, que lo llevó al Vaticano, que más, el único obispo del mundo que tiene una réplica de la cruz que usa Francisco, esa cruz que está con Cristo vivo y con las ovejas, el único, bueno... El único que tomó el símbolo fue... No, el único que Francisco le regaló su cruz, una réplica de su cruz. Ah. No hay otro obispo en el mundo que tenga. Bueno, el que le replegó dijo eso. Dijo, es muy difícil que vaya. No dijo esto del asesinato, obviamente, pero a buen entendedor, pocas palabras, no hay ninguna garantía con Milei en el gobierno de lo que puede pasar si viene acá. Eso seguro, que no hay ninguna garantía. A tal punto, sí, a nosotros como pueblo argentino, pero él estaba refiriéndose a una visita del Papa y esa fue una respuesta inmediata. Fíjese, estamos hablando de plena campaña electoral, todos estos hechos pasaron esta semana. Y después inmediatamente salió Ernequian, que fue el que lo empujó, el papá del Frankenstein que se llama Milei. Ayer o antes de ayer salió a decir, a raíz de esto, porque claro, empieza a haberse comprometido con estas políticas que dice Milei, que bueno, que si no se modera no vamos a tolerar otro dictador. Mira, como bien Ernequian, Ahora, no se cayó. Me parece que lo que pasó es que apareció el verdadero patrón de la estancia de Milei, que no es Ernequian. Ernequian pensó que era de él y no es de él. Lo usó Ernequian para instalarse, pero acá está el poder internacional de este sector del fundamentalismo judío, que ahora vamos a ver un informe muy completo, muy interesante que hace
Jorge Fontevecchia, sobre este aspecto religioso que apareció, que termina de demostrar. Ahí hay otra cuestión muy interesante, fíjense, ahí lo puso, todavía no es lo de Fontevecchia, pero dejarlo un cachito. Ese es el rabino que está acá en Palermo, marroquí. ¿Saben un dato? Que es de la colectividad judía en Marruecos. ¿Saben un dato de Marruecos? ¿Cuál de ellos? ¿Nadie lo sabe? No, contalo. ¿Sabe este humilde servidor de la patria? Contalo. Marruecos es el único país que se negó a integrar la unidad africana. De todos los estados que integran la unidad africana, el único que se quedó afuera fue... El único que dice nosotros no la integramos es Marruecos. Y es el que está acompañando y planteando toda la estrategia religiosa judía así que no es casual, o sea, fíjense las relaciones que hay, o sea, un tipo que divide el África, como es Marruecos, la colectividad judía ahí jugó un rol. Único país, de 54 países, el único que está afuera. Que quedó afuera. Que ahora encima quieren hacer el Mundial. Porque el Partido Socialista Español quiere hacer el Mundial en Portugal, Marruecos y España. Hay una disputa sobre dónde va a ser el próximo Mundial. El PSOE contra la otra propuesta que viene de América Latina, que es Brasil, Argentina y Uruguay, no sé, o Paraguay, no sé cómo es. Hay una disputa de esa. Pero bueno, eso es para que vean cómo se juega en ese terreno. Pero Marruecos no es un país inocente en el África y no es un inocente al lado de Milei. Entonces, antes de si ya lo tenemos, ahí esperamos un cachito para completar. Antes de plantear el tema de cómo ha tomado la religión, Milei va a tener que explicarnos a los argentinos ya por qué se recortó el apellido, porque su verdadero nombre no es Milei. ¿Ah, no? Incluso judicialmente no sé si puede ser candidato como Milei con un nombre de ficción. Es como si no me presento mañana, yo soy el Pato Donald, quiero ser el candidato a presidente. ¿Me aceptan? ¿Y me votan como Pato Donald? ¿Quién está asumiendo la responsabilidad? Alguien que recortó su apellido. Porque su apellido es Mileukowski. Ese es su apellido completo, legalmente. Su madre es Lucic. O sea, el padre y la madre son judíos, lo cual no tiene nada de malo. No, el problema es que lo oculte. Pero ¿por qué me ocultas el apellido? El problema es que lo oculte, ¿no? Se llama Milei. Kisilov, ¿qué es eso? Exacto, y listo. Nadie le hace un planteo. Nosotros dijimos, queremos un presidente, ahí está, ahora vamos a hablar. Y nosotros decíamos, queremos que el primer presidente judío de la Argentina sea Axel. ¿Te acordás que lo hemos dicho varias veces y lo seguimos sosteniendo? Resulta que nos fabricaron otro que se oculta su apellido. Pero fíjese cómo no oculta su compromiso con el Estado de Israel hoy. Porque Mileukowski, ahí estaba la imagen, ahí lo tienen, fue un rabino histórico. Mileukowski, Mileukowski, que forma parte por algún lado de la cadena familiar de Milei, que es el abuelo de Netanyahu. O sea, del actual primer ministro de Israel. ¿Sí? No es el abuelo. No, claro. Ya todo queda en familia. Va a tener que explicar y tiene que formar parte de la campaña. Y tiene que haber un planteo judicial. Yo espero que alguien lo haga. Nosotros no vamos a hacer porque no nos van a dar bolilla, pero los que están disputando, Massa tendría que impugnarlo judicialmente esa candidatura y que se presente en las boletas con su nombre completo, no con el nombre recortado y de ficción, porque es un nombre de fantasía. Y ser presidente es una responsabilidad legal. Sí, claro. Si no, yo mañana le hago un juicio y dice, no, yo no soy. Yo soy Mileukowski, no Milei. Claro. Mira qué interesante. Claro. Es una falsa identidad. Una cosa es que lo utilizan los artistas como nombre artístico, bueno, todo lo que se utiliza, los nombres de fantasía, o las empresas como marca de fantasía. Pero una cosa es un presidente. Sí. ¿Cómo me vas a recortar tu apellido? Entonces hay mucha tela, mucho debate. El tema político, el tema religioso se instala como prioridad en la discusión política argentina por primera vez por arriba de las identidades políticas. Porque digamos, ni hablar, ya se está instalando, fíjense, ahora vamos a ver lo que pone ahí Fontevecchia, pero ya está. ¿Cómo yo voy a elegir con un... O sea, Perón nunca se recortó el apellido. No. Kirchner tampoco, Cristina tampoco.
los radicales Alfonsín. Resulta que la primera vez que tenemos... ¿Y qué significa eso? ¿Qué hay atrás de recortarse el apellido, aparte de un objetivo que ahora vamos a ver? Entonces, lo religioso empieza a ser un debate político central en la política argentina, más allá de las identidades. ¿Saben por qué? Porque la colectividad judía argentina, que está atrás de Milei y atrás de Cambiemos, es la única colectividad que no se fusionó con la Argentina totalmente. Las otras comunidades que formaron parte del crisol de razas y religiones de la Argentina se fueron diluyendo con el tiempo. Hoy nadie se acuerda de que yo soy de la comunidad italiana, de la comunidad japonesa, irlandesa, española, francesa. No estoy de acuerdo. Perfecto, no tenés por qué, yo te digo. Bueno, porque la colectividad japonesa está bien autorreconocida. Sí, mantienen, pero la realidad es que son argentinos. No responden a ninguna política internacional. Bueno, pero como en cambio Milei y Macri sí responden a una política internacional de su comunidad de origen. Acá no define España, Italia, los japoneses una política como la que hacen la colectividad judía, no toda, Y por eso estoy hablando a través de estos dos personas centrales. Claro, sí. Ninguna otra. Y de un sector de la colectividad. Lo que quiera, pero que tiene otro que no está bien, está de acuerdo. Eso estamos de acuerdo, pero son minoría absoluta y sin poder. Bueno. Pero responden a una política nacional explícitamente, te lo está reconociendo Milei. Milei está sincerando esa realidad de poder del Estado de Israel adentro de la Argentina, como parte de la política de la OTAN. No estoy haciendo ningún planteo. Sí, lo mismo que hizo Bullrich, semítica. Lo mismo que hizo Macri, o sea, claro, que hicieron otros, digamos, de otras fuerzas también, con algunos acuerdos. Pero la realidad es que el Estado de Israel es el único que está interviniendo abiertamente por instrucciones de la OTAN, por eso la carátula, a ver, la tenemos ahí otra vez, la OTAN religiosa, está interviniendo hegemónicamente en la política argentina. Esos tres señores son los cómplices de la AMIA, de la embajada, de Nisman, que son todas políticas manejadas por Netanyahu dentro de la política argentina. No, me refiero al atentado de la AMIA. Sí, de la DAI y demás. Entonces, la institucionalidad del Estado de Israel dentro de la Argentina, en la cual la comunidad argentina, judía argentina, está marginada totalmente. Lo mismo los rabinos, porque los rabinos hoy no pueden decir lo que dicen, porque el Estado de Israel lo sostiene con subsidios desde el Estado de Israel. Y yo lo he hablado con ellos. Ninguno puede tener el rol progresista que tuvo en otras épocas de la historia argentina, porque están sostenidos directamente por las comunidades judías de esos rabinos están sostenidas por el imperio, el subimperio, digamos, del Estado de Israel, bajo las instrucciones de la OTAN religiosa, que ahora vamos a ver cómo se manifiesta, porque en la Argentina, pongamos la carátula nuevamente, ¿qué significa la OTAN religiosa en la región? Significa el evangelismo, que está financiado directamente por la CIA en toda América Latina. Ahí lo tuvieron a Bolsonaro, lo tenés al amigo Trump o a Milei, digamos, pero en la Argentina hace 50 años los evangelistas no existían y hoy tienen todos los recursos de la CIA directamente para expandirse y tienen el 50% de la creencia religiosa de los latinoamericanos. Tenés la otra pata, que es el Opus Dei dentro de la Iglesia Católica, que responde a la OTAN religiosa dentro de la Iglesia Católica, y tenés el Estado de Israel controlado por este sector fundamentalista, que aparece ahora con una hegemonía terrible. Vamos a ver el programa ahora sí y vamos a explicar después de escuchar a Fontevecchia por qué razón está jugando a fondo el fundamentalismo religioso en la Argentina a través de Milei y de Macri para conquistar el Estado. Pero veamos, veamos a la excelente producción que hizo Fontevecchia sobre esta religiosidad que pasó a controlar el discurso político en la Argentina. Ahí lo tenemos.
man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my Tremble for yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. Muy buenos días, martes 19 de septiembre. Abrimos el programa de hoy con una canción que se llama Little Lion Man de Mulford Sons, que es la traducción literal: llora pequeño hombre león, eres valiente como al principio. Es una banda británica que podrías de alguna manera metaforizar la perspectiva de león que tiene Milei de sí mismo, y nos sirve para acompañar la apertura de hoy, que es Milei busca la pata religiosa en el judaísmo. La tesis de esta apertura de hoy es que Milei descubre que necesita algo que le falta, que tiene que ver con lo inmaterial, no lo material, no la teoría económica, sino un apoyo moral, religioso, que no lo encuentra claramente en la religión mayoritaria de la Argentina, porque tenemos un papa al que él critica, y que observa en el caso de Brasil la importancia que tuvieron para el presidente Bolsonaro los religiosos brasileños, lo mismo que en el caso de Trump, y que él puede encontrar un punto de contacto entre su teoría económica y el conservadurismo judío, el hachidismo. Él fue, como contamos, a la tumba de un rabino muy importante, el rabino, el Rebbe Lubavitch Nerson, que fue un rabino ortodoxo de influencia global, que nació en el 1902 en Rusia y murió en 1994 en Estados Unidos. Cuando era niño era considerado un prodigio por su inteligencia. En 1928 se casó con Chaya Muska, hija de Jofer Sitchatcherson, el sexto rebbe del movimiento hasídico Chabad Lubavitch Rama, que más tarde el profesor. Estuvieron casados hasta la muerte de su esposa, no tuvieron hijos. El matrimonio vivió en Europa hasta 1940, cuando se exiliaron porque Hitler ocupó París, a Norteamérica, y después de la muerte de su suegro heredó el cargo y se convirtió en el séptimo rebbe de Chabad, y a partir de ese momento tomó el grupo hasídico casi al borde de la extinción y lo transformó en uno de los movimientos más influyentes de la religión judía. Quienes nos están viendo, además de estar escuchando, están viendo el momento en que un católico se acerca al rebbe y le dice que él quiere convertirse en judío y poder enseñar a los católicos de dónde vienen. La importancia que tuvo Nerson en Estados Unidos hizo que recibiera la visita de líderes mundiales como John F. Kennedy, Franklin Roosevelt, Ronald Reagan y Jimmy Carter. Vamos a poner en contexto primero la importancia que tuvieron tanto para Donald Trump como para Bolsonaro lo que llamaríamos la pata religiosa. Comencemos con cualquiera de los dos. En cada campaña presidencial, un candidato se presenta como guardián de los valores cristianos, promoviendo las ideas evangélicas para obtener su voto. Ronald Reagan lo hizo. También lo hicieron los Bush y, más sorprendentemente, Donald Trump. Soy el elegido. Siempre apoyaré a la comunidad evangélica. En Estados Unidos no alabamos al gobierno, alabamos a Dios.
Bueno, ahora vamos al caso de Bolsonaro en Brasil. Ya vemos en el caso de Trump, que no era solamente Trump, ¿no? La mayoría de los presidentes republicanos, como aquí contábamos. Vayamos al caso de Bolsonaro. Que está siendo bautizado en las aguas del río Jordán es Jair Bolsonaro. La ceremonia evangélica tuvo lugar en el 2016, 2 años antes de que fuera elegido presidente. Esta ceremonia sella su alianza con estos protestantes que a veces son muy conservadores. De hecho, algunos segundos después de su victoria, rezó al lado de un pastor evangélico. Bueno, la tesis es que hay un punto de contacto, podríamos decir, entre el judaísmo ortodoxo y el liberalismo, el libertarismo, perdón, una lectura que se podría realizar específica de la Torá que permitiría conectar, podríamos decir, el judaísmo hasídico con el libertarismo. La periodista judeo-mexicana Jessica Kramerman comentó que un artículo: el judaísmo cree en el individuo y en su capacidad de iniciativa. Eso se desprende del mandato de Dios a Adán y a Eva, que se reprodujeron y llenaron la tierra. La doctrina rabínica ha interpretado estas palabras como un mandamiento positivo de Dios para hacer que el individuo se esfuerce para mejorar el mundo, haciendo uso de su propia iniciativa. Además, el Tratado de los Padres, en su apartado llamado Mishma, número 13, exhorta a la responsabilidad individual. Yo no cuido de si yo no cuido de mí, ¿quién más lo hará? Y la propiedad privada también tiene su lugar en el Talmud. En esta obra sagrada se plantea que la propiedad privada debe respetarse aún en tiempos de guerra. En el judaísmo, a diferencia de otras religiones, el éxito económico es considerado una bendición. La riqueza acumulada, no obstante, es un símbolo de esfuerzo individual, y el Talmud, por su parte, dice: los beneficios adquiridos como fruto del trabajo tienen tanto valor como el temor a Dios. El Kabbalah y el judaísmo y la Chabad Lubavitch, para entender un poco el pensamiento del rabino Menachem Mendel Nelson, fallecido líder religioso al que Milei fue a visitar su tumba en Nueva York, hay que acercarse a los conceptos de la Kabbalah, el judaísmo y la Chabad Lubavitch. La Cábala es una disciplina, una escuela de pensamiento esotérico relacionado con los esenios y el judaísmo hasídico. El hasidismo es un movimiento del judaísmo ortodoxo. Su fundador fue un místico llamado Israel Ben Eliezer, un rabino que enseñó que la adoración a Dios debe ser gozosa. Se diferencia de otras formas de la práctica judía en la forma en que se organizan los grupos llamados dinastías hasídicas, gobernadas por rabinos cuyo liderazgo corre dentro de la propia familia. El rabino gobernante de cada grupo es considerado como un intermediario entre los humanos y Dios, contrariamente a la visión común, donde los individuos tienen la visión común judía, donde los individuos tienen una relación directa con Dios sin ningún intermediario. Chabad Lubavitch es una organización judía hasídica con sede central en el barrio de Crown Heights, en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Chabad Lubavitch fue fundado por el rabino Shener Salman del Laidi, y en la actualidad Lubavitch tiene una escuela en la que se realizan enseñanzas del rabino que mencionamos, que fue a visitar la tumba Javier Milei, Mendel Cherson. Es el ala religiosa del jadismo y fue considerada por distintas personas como una arenga de la supremacía del judaísmo. Vamos a escuchar ahora al propio Milei hablando de su relación con la Torá, y luego al autor del libro más leído de este momento, que El Loco, hablar sobre la relación entre la religión judía y el propio Javier Milei. Háblame de tu hermana. Mirá, ¿Qué es tu hermana en tu vida? Ayer la veía, la veo hoy, la veo siempre que viene con vos, y vos tenés una devoción por ella que a mí me genera algo muy especial, el vínculo que vos tenés con tu hermana. mirá, vos sabés que Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Y entonces Dios le mandó a Aarón para que, digamos, divulgue. Bueno, Cari, Moisés, yo soy el que divulga, nada más. Soy solo un divulgador. Bueno, ahí creo que se alcanza a percibir que nos escuchan por ahí, se pone
a llorar Milei. Vamos a escuchar ahora Milei cuenta de su viaje y habla de la Torá en Egipto. El pescado no era gratis. Vos sabés que la frase famosa de Milton Friedman, que no hay tal cosa como un almuerzo gratis, ¿sabés de dónde viene? ¿De dónde? De la Torá. Friedman era judío polaco. Sí. Bueno, la frase... No, lo señalo porque creo que Carlito te quería hacer una pregunta vinculada con eso. Por eso entonces, la frase está inspirada en la Torá. Porque, ¿por qué estaba mal una vez que cruzan el Mar Rojo, ¿sí?, el pueblo hebreo, camino a la tierra prometida? ¿Por qué estaba mal el pescado gratis? ¿Por qué? Porque te hacía recordar Egipto. En Egipto el pescado era gratis. ¿Era gratis? No era gratis, claro, el pescado, porque a cambio habías perdido tu libertad. No es gratis. No es gratis. Te hicieron esclavo. Entonces, de hecho, cuando vos festejás, digamos, por ejemplo, yo estuve pasando Shabbat digamos, porque para todas las conjeturas que hicieron sobre el fin de semana que hice. Sí. Ahora, ¿Lo querés contar? ¿Estuviste en Nueva York? Sí, ahora viene Año Nuevo Judío, ¿sí? El 5784. Entonces me fui a pasar Shabbat a Miami con amigos. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, cuando se reparte el pan, ¿cómo se hace? Contalo, a ver. Bueno, está la forma, digamos, a la turca, por decirlo de alguna manera, que el pan te lo tiran porque rememora la caída del maná del cielo, ¿sí? O te lo dejan, pero no te lo dan en la mano. ¿Por qué? Nadie te lo regala. Porque no te lo regalan, porque si no, es como la prebenda. Bueno, ahí tenemos la conexión que hace del Talmud con la economía libertaria Javier Milei. Vamos a escuchar, como decíamos, al autor del libro El Loco, Juan Luis González. En un momento cuando dijiste las veces que se repite la palabra loco, vos decís que Enriquea lo trataba de loco, el padre lo trataba de loco, los compañeros lo trataban de loco, y él muchas veces te cuenta cosas y dice no lo repitas porque soy loco, porque me va a decir que soy loco. Una, dijiste, vi 3 veces la resurrección de Cristo. ¿Qué quisiste decir? ¿Por qué incorporaste eso? Él lo dice así. Él lo contaba. Hay un tema donde muchas de estas cosas se empiezan a tomar más en serio en el círculo chiquitito, muy chiquitito de conocidos / amigos que tenía antes de dar el salto a la política, y muchas veces no lo tomaban muy en serio, pero lo de la resurrección de Cristo lo ha contado ante una decena de personas. Hay varios hechos que a mí me llamaron bastante la atención, de que mucha gente lo conocía. Mismo en el espacio político de él lo saben absolutamente todos. No hay nadie de primera línea que de todo esto que estamos hablando de lo esotérico no lo sepa, y me llama mucho la atención de que no haya salido aún, pero sí, él contaba lo de la resurrección de Cristo, lo de las charlas con los economistas muertos, mismo esta relación llamativa del perro que murió, Conan, y el otro clon. Él cuando está muriendo Conan lo manda a clonar en Estados Unidos, llegan 6 clones, uno muere al año porque los animales clonados tienen menor esperanza de vida, y entre ese Conan que murió y el angelito, como llama él al perro que murió, él abre este canal de luz, como dice él, con el número 1, de nuevo, como dice él, que es Dios, y ahí se impresiona, digo, porque hay una diagonal entre la biografía privada de él y este tipo de cosas con su nacimiento política. Ahora, él dice, yo hablo con Dios. Sí, con el número 1. Dice más, dice, Dios me dijo, tengo una misión. Que la misión es meterse en política. Sí. Ayer me tocó entrevistar al Premio Nobel de Economía Robert Aumann, es el Premio Nobel de Economía 2005, junto con Nash, es el mayor aportante a la idea de la teoría de los juegos. Y él me decía ayer, es además muy religioso, un judío muy religioso, él me decía ayer, hacía muchas referencias sobre el Talmud y la economía. La teoría de los juegos es fundamental en la explicación de la teoría económica. Él decía que además del futuro, es decir, que en la teoría de los juegos uno anticipa el futuro en la relación que va a tener con el intercambio con esa persona, es también muy importante la amenaza del castigo, juega un rol muy importante en la teoría de los juegos. El ser humano necesita amenazas y castigos para corregir sus conductas. Y luego dice, la ética
no mueve la cooperación en la teoría de los juegos, sino el egoísmo. Hay en la naturaleza humana la búsqueda de obtener incentivos y de evitar el castigo. Yo creo que es una tesis que el tiempo verá cuán correcta es. En la búsqueda de encontrar una pata religiosa, como se llama vulgarmente en política, una pata, ustedes recordarán cuando era la alianza se decía la pata peronista, que le falta o que percibe Milei que le falta, así como le faltaba una pareja, le faltaba un sustento metafísico, no solamente material. Creo que él encuentra en el movimiento hasídico y la ortodoxia conservadora judía la forma de darle sustancia metafísica, darle sustancia religiosa a su teoría económica, y que él encuentra no solamente en él mismo, sino otros economistas importantes de los Estados Unidos. Él cita a Milton Friedman, que no podríamos decir que sea un libertario absoluto, pero sería la versión light de los libertarios, sería como él llama un minarquista, que también tomaba ejemplos de la Torá. O sea, una lectura hermenéutica de la Torá que permite darle sustento a que Dios premia también el desarrollo material del hombre en la tierra. Cerramos con la misma canción que abrimos esta apertura de hoy, que es Little Lion Man de Mood for Song. Bueno, interesante la producción, polémica, da para mucho la síntesis que hizo, pero lo más importante me parece que hace perfil a través de su principal, su secretario de redacción, su dueño, que es Fontevecchia, es que instala que estamos por primera vez no discutiendo las doctrinas de Perón, de Irigoyen, sino discutiendo fundamentalismos religiosos y filosóficos. Se queda porque él habla con Nash, que es la teoría de los juegos, pero le falta hablar con Walter Graciano. Tendría que hacer un reportaje en Fontevecchia a Walter Graciano que le explique lo que nosotros explicamos en otro libro, de cómo Nash describe que la teoría del mercado es falsa matemáticamente. Entonces, el dispositivo que controla los contenidos mundiales, académicos y comunicacionales, dirigió la potencia matemática de Nash hacia lo que está haciendo Fontevecchia ahora. Yo creo que lo va a corregir, se lo vamos a hacer llegar, hacia la teoría de los juegos, que justifica la teoría del salvajismo, del racismo monetario, porque vamos a decirlo, Milei y el fundamentalismo religioso que tiene atrás es racista. Cuando dicen que el alma judía es el único alma y el resto de las almas no son almas, están haciendo un planteo racista de una dimensión teológica, filosófica y de mercado. Y eso está escrito en el libro que publicamos. Sí, tomando lo que le conviene a él, digamos, de ahí para decirlo, porque si fuera fiera en las fuentes, quizás encontraría otras formas de lo que tiene el resto de los que conocen la fuente. Sobre todo, ¿no? Cómo se reparten los bienes y todas las otras formas de ver que hay, que no son las que él cita. A ver. El hasidismo no es lo que él está diciendo. Bueno, no vamos a entrar en discusiones técnicas sobre la cuestión judía porque es interpretable. Lo que sí decimos nosotros es que empieza el debate. Empieza el debate. Y él hace un recorte porque no utiliza lo que dice Graciano sobre Nash. Y bueno, lo mismo estoy diciendo sobre el hasidismo. Sí, pero el hasidismo nadie entiende ni qué es. En cambio, que el mercado es falso, como dice Nash, el hasidismo tiene la colectividad judía que responderle a lo que dice Milei. Yo todavía no vi ninguna respuesta de la colectividad judía argentina desde la Torá. Respondió. Bueno, veamos. Digamos, lo hizo público. Muy bien. Después, nosotros estamos tranquilos, ¿por qué? Porque nosotros impulsamos el sionismo socialista. O sea, nosotros no nos van a poder acusar nunca de antisemitas ni de racismo, la colectividad judía, porque denunciemos este racismo judío dentro de la Argentina, que significa Milei y Macri, porque impulsamos el socialismo, el sionismo socialista, y esperamos a la colectividad judía que escuchen los planteos que estamos diciendo, que se los llevamos a Francisco, se los llevamos juntos, de los dos estados. Bueno, lo bueno es que viene esa discusión. Simplemente te digo que lo que yo estoy diciendo es no tomar la parte por el todo.
Simplemente eso, ¿sí? Si él quiere justificarse en una parte del judaísmo, del hasidismo, como lo interpreta él, bueno, es su interpretación, eso es lo que quiero estar dejando claro. Que no es exactamente. Milei hace esa interpretación. Bueno, ahora, entonces, esto que vos decís, esta polémica, que bienvenida y forma parte de este debate sobre lo religioso, que cada vez va a tomar más dimensiones, nos lleva al punto de decir, ¿por qué está pasando esto en la Argentina? ¿Por qué está el fundamentalismo religioso? Nosotros venimos diciendo, y acá sí vamos a aportar algo novedoso como diagnóstico, venimos diciendo de que está en crisis una alianza estratégica que lleva 50 años en el mundo entre los fundamentalismos religiosos, de la cual la expresión fue Milton Friedman, lo dice ahí el programa, de los fundamentalismos de mercado y financieros, que es destruir el Estado, y los fundamentalismos religiosos, que tuvieron su expresión en la Iglesia Católica, en los musulmanes y en el Estado, en la colectividad judía mundial, porque no es solamente el Estado. De hecho, la colectividad judía de Estados Unidos respaldó plenamente y sigue respaldando al fundamentalismo financiero de mercado. Entonces no es solamente el Estado. Pero la pregunta es ¿por qué han desembarcado aquí? Nosotros decimos está en crisis. Y yo creo que en los últimos 90 días esa crisis ha tomado una dimensión tremenda, que es lo que han empujado a fondo para que Milei y Macri vuelvan a controlar el Estado argentino con destino a desintegrar América Latina. Y lo hemos dicho varias veces, y no lo reconoció Lula. Lula, cuando lo fuimos a ver como observatorio, nos dijo, han decidido, antes de que cayera preso, nos dijo, han decidido que América Latina no puede incidir en el mundo. Entonces este lawfare, esta guerra, de la cual estamos en una escalada que van por la conquista del Estado argentino, después cayó preso, después volvió a ganar, después de todo lo que sabemos. Pero nos dijo, han decidido que América Latina no tenga ningún rol ni económico ni político en el mundo, y por eso la guerra, y nosotros como estamos colonizados, nos dice Lula, no sabemos cómo defendernos de esa guerra. Palabra de Lula a mí, a Clelia y al Vasco Muruga, cuando fuimos antes de que cayera preso a una extensa audiencia que tuvimos con él. Y es la verdad lo que se está pasando y sigue pasando. Y Milei y Macri y el próximo gobierno, y en la injerencia de la cuestión religiosa desde la Argentina, es porque en los últimos 3 meses se han producido 2 hechos tremendos de crisis de esa alianza de fundamentalismos financieros con fundamentalismos religiosos. Y los paso a describir. La primera gran crisis se produce cuando muere Ratzinger. Cuando muere Ratzinger, Francisco se libera de los compromisos que tenía asumidos con el Opus Dei. Esto fue hace casi 16 meses, murió en diciembre del 2022. ¿No? Un poco más. A partir de ahí, el Papa Francisco, argentino, se libera y empieza a definir todo un cambio en la Iglesia que garantice que su sucesión no vuelva a caer en manos del Opus Dei, que es el corazón del fundamentalismo del mercado que tuvo a Juan Pablo II y a Ratzinger como Papa durante 20 años manejando esta alianza financiera a través del fundamentalismo religioso del Opus Dei, que nosotros en Argentina lo vimos plenamente, porque fueron el motor de las privatizaciones, el control de la Corte con Menem, después con Macri. Bueno, sabemos, ahora mismo, de hecho, el gobierno del Frente de Todos estuvo manejado por Gustavo Vélez para salvar el banco central, el banco principal del Opus Dei, que es el Banco Santander, que es uno de los bancos que forman parte de esta alianza a nivel internacional. O sea que silenciosamente desde atrás el Opus Dei viene manejando la política argentina desde hace 30 años. Con sus hombres, aunque cambien los gobiernos, sus hombres estratégicos garantizaron esa política. Todo eso empezó a cambiar. Francisco tomó una serie de medidas en el Vaticano, cuando lleva a Tucho Fernández a presidir ni más ni menos que la Comisión de la Fe, que es la comisión de lo que fue la histórica Inquisición de la Iglesia, desde donde se van definiendo quién va a ser el futuro Papa. En la Argentina ha hecho cambios estratégicos en la principal diócesis y lo está haciendo en otras diócesis del país. Y de hecho le sacó la condición de prelatura que le había dado Juan Pablo II a
el Opus Dei en el mundo. La prelatura quiere decir que el Opus Dei era la única de todas las órdenes. Saben que las religiones, la Iglesia Católica tiene órdenes, tiene los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, etcétera. Pero ninguna tenía la condición de prelatura, que significaba un estatus jurídico por arriba de cada obispado. O sea, era un estado dentro del Estado del Vaticano y un estado por arriba de todos los obispados del mundo. Esa condición que le dio Francisco se la acaba de sacar hace 2 meses. Eso es un fin de la alianza estratégica desde 1978, desde cuando asume Juan Pablo II, del rol del Opus Dei dentro de la Iglesia. Y eso del rol, vos decías que le quita la posibilidad de Opus Dei de nombrar próximos papas, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. El Opus Dei quedó afuera del nombramiento de los futuros papas en Argentina. Ese es el gran cambio que se ha producido desde que muere Ratzinger, y se ve que había una serie de acuerdos que habían hecho entre los dos, que Francisco lo cumplió. Muerto, el hombre está liberado. Y el otro gran acuerdo, que está menos dicho, es el tema de cómo hace un mes murió el fundamentalismo religioso musulmán. Cuando en los BRICS, en esta reunión que hubo hace un mes, se suman Arabia Saudita e Irán y Emiratos Árabes, no solamente se termina el mecanismo de guerra y de financiamiento del fundamentalismo musulmán, que durante varias décadas, se puede decir casi 30 años, financió el supuesto terrorismo islámico, se acabó, porque ese enfrentamiento se producía entre justamente los que ahora son socios en los BRICS, que era Irán y Arabia Saudita. China les dijo: señores, se acabó. Y se acabó. Toda esta pelea de 30 años se acabó, no hay más terrorismo musulmán en el mundo. ¿Pero por qué lo hizo China? Y acá viene el dato estratégico de ese cambio que digo de la alianza. Que se haya hecho esa alianza responde a las reservas de petróleo, que poca gente sabe, que los años de reserva de petróleo que tienen las dos potencias, Estados Unidos y China, en su territorio, son apenas 6 años de petróleo para el consumo que tienen. Tanto Estados Unidos como China, uno tiene 6 años y el otro 8 de reservas en su propio territorio, lo cual lo lleva a depender absolutamente de el petróleo y de otras regiones del mundo. El acuerdo de los BRICS hizo que esas reservas de China pasaran de ser de 8 años a casi 40 años de reservas. Y Estados Unidos, que solo tiene 6 años, junto con Canadá y México, tiene casi 35 años, 38 años de reservas. O sea que China empató a Estados Unidos en los años de reserva que tiene entre su territorio y los países aliados. Eso cambia fundamentalmente, estratégicamente, toda la relación. Para que tengan una idea, América Latina tiene casi 50 años de reservas. Fíjense, Estados Unidos tiene 5 solo y América Latina tiene 50. El África tiene casi 100. Entonces los dos territorios de gran disputa de los dos imperios son Asia ya está. África y América Latina. Ahora, cuando empezaba. Eso es el acuerdo estratégico de los BRICS. Que hayamos entrado los argentinos y demás es una anécdota intrascendente. Ya lo sabemos. Lo estratégico fue este cambio. Pero este cambio tiene una dimensión política religiosa, que es el fin del fundamentalismo religioso musulmán. Se acabó. Entonces está muriendo, o murió ya, el fundamentalismo religioso católico, con los pasos que ha dado Francisco. Murió el fundamentalismo religioso musulmán. Solo queda el fundamentalismo religioso de Netanyahu desde el Estado de Israel, de la cual Milei y Macri son una pieza estratégica. Porque ¿qué rol le están haciendo cumplir a la Argentina? La OTAN quiere terminar de rodear a Lula. Ya logró rodearlo al voltear la reforma constitucional en Chile. El desastre que hizo en Perú con el presidente.
controla Uruguay, controla Paraguay. Colombia, ya vieron, ya está en curso, ya lo debilitaron con las denuncias sobre el hijo de Petro, ya lo tienen contra las cuerdas. Solo falta que Argentina la pase a controlar Netanyahu directamente a través de Milei y Macri. No, yo no digo Bullrich, porque Bullrich es una cadeta, o sea, es Macri, el hombre de confianza de la OTAN, ¿sí? Entonces, consolidado esto, que se consolida en 30 días, Lula está rodeado. Esa es la razón por la cual aparece ahora, y aparece rodeado de algo que supera, o sea, ya no vamos a discutir si sos peronista o no sos peronista, si sos radical o no, si sos socialista o no, si sos, porque fíjate que los tipos hasta utilizan las palabras del anarquismo, soy libertario. O sea, ya han cooptado todas las identidades y las palabras de lo que fue la cultura argentina, yo les diría de hace 100 años, y ahora pasan a la cooptación de lo religioso. Esa es la nueva etapa que empieza en 30 días en la Argentina. Ya tienen cooptado, tergiversado, borrado lo que fueron las identidades políticas del pueblo argentino, y son irrecuperables. Hasta que no haya una revolución argentina, esas identidades, fantasía, elecciones, todo eso, gilada, son irrecuperables. Y van a una nueva etapa, un nuevo frente de lucha, que es el religioso. Por eso Milei blanquea su relación sin ningún problema. Por eso dice, yo soy un hombre de la colectividad judía mundial y del Estado de Israel. Por eso Macri dice lo que dice, y ahí está. No tienen más tapujos, porque saben que las identidades políticas de la resistencia del pueblo argentino están totalmente cooptadas y neutralizadas. Y ahora necesitan manejar ellos desde ese poder mediático que lo controlan 100%. La OTAN controla el 100% de los medios de comunicación en la Argentina. Telefe es del grupo Paramount es del grupo Bianco, que es de Estados Unidos. Viacom, que es de Estados Unidos, y nadie sabe de que Telefe es parte de Viacom. Es parte de Estados Unidos, vía Viacom. Lo mismo con la relación del grupo Clarín y Nación con Goldman Sachs, de Estados Unidos. Entonces tienen el control total de los contenidos para neutralizarlo. Y ahora vamos por lo religioso. Por eso, ¿y cuál es la cuestión central? Ataquen al Papa argentino desde la Argentina. Destrúyanlo, como lo está haciendo Milei, diciendo cualquier cosa. No van a quedarse, no lo van a atacar solo de la Argentina como lo están haciendo, lo van a hacer de muchos lugares, pero atacarlo desde acá y desprestigiarlo de que el Papa argentino nunca vino a la Argentina, lo debilita Francisco. Tendrá que ir a buscar refuerzos, que lo está haciendo en otros pueblos del mundo. Pero le pegaron en la retaguardia, le pegaron en su origen, le pegan en su origen, que es la argentinidad de Francisco. Ese es el grado de cinismo y de miresabilidad de Milei y de Macri. Y ese es el objetivo por el cual han blanqueado que ahora ellos manejan el pensamiento religioso en la Argentina. Eso es lo que ha cambiado. Nadie más va a discutir si Perón dijo A, B, C, D. No, ya está. Vamos a discutir lo que están diciendo ahí. Si la Torá es esto, si la Torá es el otro, si los musulmanes esto, si los otros, si los musulmanes hicieron el atentado a la AMIA, todo eso se viene ahora. Si vamos a cambiar la embajada de Argentina a Jerusalén, ya lo dijo que lo va a hacer Milei. O sea, todas las políticas que necesita la OTAN para controlar y dividir y enfrentar América Latina. Queda en manos del nuevo sionismo socialista salir al cruce de esa política. Y a eso nosotros trabajamos. Nosotros hemos tenido dentro de ese marco, y lo digo así, esta OTAN religiosa tuvo 3 triunfos, 3 batallas estratégicas. Porque las batallas religiosas, como ellos mismos lo plantean, con la justificación que hacen ese sector de rabinos, es religiosa militar. ¿Sí? Cuando ellos dicen se puede matar
a toda alma no judía que atente contra el objetivo de recuperar el territorio bíblico que nos dice que tenemos en Israel, implica una estrategia militar. De hecho lo hicieron, mataron a Rabin, mataron a uno propio porque quería los dos estados. Y acá en la Argentina son los responsables de 3 batallas estratégicas. La primera fue la batalla de la Sota, primera batalla estratégica que terminó con el último intento épico del peronismo. El intento de Cristina de que se triunfara con De la Sota Cristina en la fórmula en el 2018, le fabricaron el accidente trucho y fue una batalla. Lo mataron a De la Sota para garantizar que el peronismo fue el desastre que fue en el gobierno del Frente de Todo con este muñequito que es Fernández. Cuando la cosa se empezaba a reconstruir, hubo 2 batallas. Y la última fue en los últimos meses. La segunda batalla fue cuando ganó Lula. Cristina se animó a plantearse como candidata. ¿Se acuerdan que se puso el gorrito CFK 2023 cuando ganó Lula? Porque tenía voluntad ahí de reconstruir el eje entre Argentina y Brasil, cuando Lula gana la presidencia. A la semana le hacen el simulacro, el fusilamiento, el simulacro de fusilamiento, atentado. Esa fue la batalla del Barrio Norte. Batalla de la Sota, batalla del Barrio Norte, porque la batalla del Barrio Norte, como se documenta, empezó antes, cuando el pueblo fue a aclamarla a Barrio Norte, cuando le hicieron la sentencia judicial y todo lo que maneja la OTAN. Entonces la batalla del Barrio Norte la bajó de la candidatura. O sea, en la batalla de la Sota mataron al candidato con el cual hubiésemos tenido mayoría en las 2 cámaras y desarmado el poder colonial que armaron los colonos de Macri. La batalla del Barrio Norte bajó la candidatura de Cristina. Y la tercera batalla en la que están ahora es que no se reconstruya, están en una batalla estratégica, la OTAN, para que no quede nada de lo que fue el peronismo K como intento de soberanía y de reconstruir el Estado en la Argentina. ¿Cuál fue la batalla estratégica de esa? Y ahora vamos a escuchar a Estela Caloni sosteniendo lo que vamos a decir. Lo que le quedaba al kirchnerismo son 2 patas políticas para pelear contra el peronismo de los colonos, porque hay colonos también dentro del peronismo. Eran Axel Kicillof, el gobernador, y que Capitanich fuera electo gobernador en Chaco. Axel Kicillof lo esperan, no tienen problema porque saben que con Milei presidente lo va a volver loco como gobernador y se acaba la carrera política y lo destruyen como pilar, uno de los pilares del peronismo K. Ahora Capitanich podía ganar y quedar como un referente del interior que había impulsado un acuerdo con todos los gobernadores del norte y más, y quedaba como el único proyectable en esas condiciones presidenciable dentro del peronismo K. Lo había sido antes y podía ser. Para que eso no pase, la OTAN hizo la operación de impacto regional, que acá en Buenos Aires no se sintió, de que desapareció una novia de un allegado directamente a un militante muy allegado a Capitanich, no hablo juicio sobre él porque no lo conozco, que derivó en la cárcel por supuesto femicidio, cuando no apareció y siguen a aparecer sin aparecer ningún rastro de que haya sido asesinada, y está preso el novio, la madre y el padre. ¿Sí? Eso provocó la derrota electoral de Capitanich, que iba camino a ser el único gobernador kirchnerista que quedaba en pie. ¿Sí? Nosotros sostenemos, y ahora sí vamos a escuchar a Estela Caloni que nos apoya, de que eso tiene 2 hipótesis. O fue un femicidio, pero no aparece ninguna prueba de eso, o fue una célula dormida de la OTAN en el entorno de Capitanich para destruirlo. Una célula dormida es esa que están ahí esperando a que reciba las instrucciones. Entonces capaz que esa niña o esa mujer, si era una célula dormida,
hoy está disfrutando en algún lugar del mundo, ojalá me equivoque y no sea tan conspirativo, pero puede ser, no se puede descartar mientras no aparezca alguna prueba de que fue asesinada. Y le dijeron, bueno, ahora sí, ahora desaparece, te cambiamos el nombre, te vas con tantos dólares al exterior, desaparece, que producís este hecho mediático que terminó con el último candidato que le quedaba en pie a futuro para disputar el peronismo a Cristina. El tiempo dirá si lo que nosotros estamos afirmando acá tiene razón o no. Ningún juez puede esquivar ninguna de las dos hipótesis, porque en el derecho penal no se puede discutir ninguna hipótesis. Pero mientras no aparezcan pruebas de que fue un femicidio, esta hipótesis que decimos nosotros es tan válida como el femicidio. Mucha gente salió a cuestionar este planteo, salvo Estela Caloni. A ver, la escuchamos ahí, una compañera amigaza de Fidel Castro. Ahí lo vemos. Estoy totalmente de acuerdo con esa operación, porque no nos olvidemos nunca que en el 2008 el Comando Sur estaba creando junto al aeropuerto del Chaco, que esto se denunció, y vamos a decir las cosas como son, que estaba allí construyéndose una cosa de radares, como una base, le llaman base norteamericana porque son partes de los establecimientos que están en la red de las bases militares, como estos donde se iba a poner unas radares al lado del aeropuerto del Chaco, y que se había autorizado al Comando Sur, y que eso lo tenía que autorizar el Ministerio del Interior. Recuérdense quién era ministro del Interior en el 2008, para que no nos equivoquemos. Sí, resulta que pasó el Comando Sur, estuvo haciendo un trabajo en todo el Chaco, porque era una provincia estratégica por donde está ubicada y por sus fronteras con un montón de otras provincias argentinas. Y el Comando Sur estuvo dando clases a la policía, estuvo manejándose, se metió dentro de los grupos, incluso de algunos grupos indígenas que infiltró. Bueno, acordémonos de todo lo que se estuvo haciendo, de cuando se inventó que había mujeres indígenas que parían llevadas a un lugar para llevarse sus hijos. Mirá, hubo una campaña tan fuerte en el Chaco, preparada, en la que participó, por supuesto, Bullrich. Y otra cosa, Robledo, que sería bueno machacar: ¿por qué necesita el Partido Radical a Juntos por el Cambio? Si no hay casi ni un solo triunfo que no haya sido de los radicales, al menos, y algunos radicales que inclusive no son ni Morales, ni Cornejos, ni otros de ese mismo tipo, que es una dirigencia falsa que le han pagado muchísimos dólares. Otra cosa, Robledo, la no investigación de la injerencia brutal de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel en medio de estas elecciones. Fíjate lo que nos está pasando, porque hasta Milei dice: me está ayudando Estados Unidos e Israel. Otra cosa que no se investiga: hay un sionismo evangélico, porque que yo sepa, hasta ahora los evangélicos, Bolsonaro, no solo Bolsonaro, el Fernando Camacho, de ahí el Camacho, el paramilitar santacruceño que entró con la Biblia, Bolsonaro, que se fue a bautizar en el río Jordán en Israel, y este hombre que dice que lo apoya Israel, que lo primero que va a hacer es poner la embajada argentina en Jerusalén. No será posible que alguna vez
aunque sea nos hagan caso cuando uno exhibe documentos específicos que no pueden negarse, que no es un invento, que de estas cosas que están pasando. Hay documentos, pero que te denuncian, por lo menos que investiguen de dónde viene el dinero para estos personajes. Y no solo para estos, sino para otros cuantos. Inclusive hay un sector de la izquierda trotskista que recibe bastante dinero de afuera y del que no se habla. Así que bueno, pero esto es así, como lo decís. Para otro dato para recordar es que la abogada y la madre aparecieron y en el primer momento la abogada dijo que está muerta y después ya la han descuartizado. Ni sabían lo que había pasado, pero ya estaba muerta y descuartizada. Eso circuló por aquí, por el mundo, por todas partes. ¿Y quién volvió atrás en eso? No hay un cadáver, no hay nada. Emerenciano es un hombre muy respetado por mucha gente valiosa que lo conoce de hace muchos años. Si el muchacho se hizo cargo, porque también se denunciaron torturas y tortura psicológica a la familia y existió eso. Bueno, esa fue una operación destinada a destruir, porque hasta ese momento venía Capitanich muy bien. Y la otra cosa es que lo dejaron muy solo Capitanich. Bueno, hay tantas cosas para hablar de esta temática, pero lo que si no se hace rápidamente y es estructurar y reconstruir la estructura de un partido peronista, del partido peronista. Cuando ellos dicen kirchnerismo, dicen peronismo. Dicen, vamos a terminar con el kirchnerismo. No, lo están diciendo con el peronismo. A eso lo ligan. Entonces, pongámonos las pilas, como dicen en Centroamérica, pongámonos las pilas y empecemos a hacer cosas en conjunto todos, e ir denunciando todo lo que hay detrás de desesperada acción de los Estados Unidos por quedarse con este país, que le significa manejar buena parte de todo el cono sur y apropiarse de lo que Laura Richardson del Comando Sur te dice. El Atlántico Sur, el paso que hay, el canal que hay en el sur natural, etcétera, etcétera. Pero Perón decía, la política siempre es internacional, y eso yo no veo que lo hayan escuchado muchos. Muchos creen que nosotros somos una isla en el mundo y que la política, cuando no es internacional, como decía Perón, es un vuelo de cabotaje. Bueno. Estela, interesante como siempre. Yo no tengo más que aportar para este programa. Parece que ya hemos tirado bastante. Si ustedes quieren decir algo, dimensionemos esto de por qué este nivel de violencia en todos los terrenos, sobre todo cultural, como significa que la religión pase a ser el eje de la discusión política en la Argentina. Recordemos, el lawfare se inicia en el 2006, cuando Brasil y Argentina descubren tremendas reservas en Vaca Muerta y en el Presal, y el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que América Latina pasó a tener la misma importancia geopolítica en la asignación de reservas energéticas y minerales que Medio Oriente. Lo dice públicamente, y ahí empieza la destrucción, la guerra en la cual seguimos, de la cual recién mencionamos 3 batallas. Y si uno mide el potencial de lo que está pasando, que después lo vamos a usar en otro programa,
Argentina, o sea, hoy Brasil es el cuarto productor mundial de petróleo. Las reservas que se descubrieron en el mar argentino, cerca de Mar del Plata, no en la zona en discusión con Malvinas, tiene una dimensión potencial. Lo descubierto nomás ya nos convierte a nosotros también en el cuarto productor mundial de petróleo, cuando se exploten. Y se buscaron en el 2% de la superficie del océano. O sea que la Argentina tiene el potencial de convertirse, más que Brasil todavía, entre los primeros países productores del mundo de energía. Y sin entrar en polémica con Inglaterra, porque no es la superficie de Malvinas. Estamos hablando de Mar del Plata. Entonces ese potencial, que encima tiene, como lo han reconocido en el Congreso Mundial de Petróleo, que se acaba de terminar la semana pasada, que la diferencia que tiene Mar del Plata con el resto del petróleo que se produce en la Argentina es que no tiene costo logístico de movimiento. No necesita gasoductos, no necesita logística, porque la tecnología que se está usando sale directamente el petróleo al barco y del barco se va al mundo. Entonces tiene costo cero de flete. Ese es el potencial de la Argentina y ese es el nivel de guerra. Y al igual de como manejaron Medio Oriente utilizando la religión, es lo que van a hacer ahora en la Argentina. Por eso Milei, los mismos mecanismos. La OTAN religiosa necesita utilizar la religión para controlar los recursos de la Argentina, que tiene todos los elementos para ser entre los primeros países productores de petróleo del mundo. Segundo o tercero. Lo dan los datos, ¿eh? Nada más. Bueno, dicho está. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chau. Chau. Miedo de ser invisible, que no te quiere nadie. Más miedo dan los fusiles, acostarse con hambre. Más miedo que los ladrones da la cárcel a la que van. Dan miedo las violaciones y más miedo da la impunidad de los violadores. Da miedo que no te crean, miedo a que desaparezcas y nadie te vaya a buscar. El miedo a no tener trabajo y que no pueda encontrar, el miedo de tener hambre y que no pueda comer, el miedo de ser militar con arma que va a abusar, el miedo de la multitud y miedo a la soledad, el miedo del varón a la voz de la mujer, el miedo que desaparezca, que la violo mata, el miedo de una enfermedad que no se pueda curar, el miedo al capitalismo y ser pobre, lo sé. Se avanza en algo y perdemos cosas, solo el dinero es lo que importa, es triste todo y a mí me da miedo tener que volver a robar de nuevo. Ahí entiendo que solo alimento ese capital de ríos secos, te meten en un mundo privado, solo sos alguien si tienes algo, te vuelves adicto muy a la droga, todo consumo y se pasan las horas en este juego, solo debe cuenta, nadie le importa, tu alma está en venta, egoísmo generalizado, te paraliza, te deja pensando, si vivo en la city o vivo en el campo, zafo del ruido, hago algo. Miedo me da el retroceso, que se tuerzan los derechos, si sos la causa perdida que nadie te quiera encontrar. Miedo a sentir el llamado del nombre que yo no me quiero dar. Da un miedo horrible ser madre y tener que salir a robar para no tener hambre, o que las circunstancias me vuelvan adicta y ser otro daño colateral. El miedo a no tener trabajo y que no pueda encontrar, el miedo de tener hambre y que no pueda comer, el miedo de ser militar con arma que va a abusar, el miedo de la multitud y miedo a la soledad, el miedo del varón a la voz de la mujer, el miedo que desaparezca, que la violo mata, el miedo de una enfermedad que no se pueda curar, el miedo al capitalismo y ser pobre,
Qué miedo da la soledad. 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 Qué miedo da la soledad.